el camino a este tipo de estudios, ¿no? Porque previamente siempre el comentario muchas veces de nuestros compañeros era, pero bueno, ¿para qué vamos a hacer todos estos estudios si no hay un tratamiento específico para esto, ¿no? Especialmente con la angina microvascular, ¿no? Con el vasospasmo, pues bueno, parecía más claro, ¿no? Que yo creo que no, que realmente es muy importante clasificar adecuadamente a estos pacientes, porque hay evidencia que demuestra que dirigir el tratamiento en función del endotipo puede mejorar la calidad de vida, que es de lo que se trata, ¿no? En este grupo de pacientes. ¿Un otro último comentario de...? Sí, bueno, yo a veces oigo a gente defender que se puede hacer igual el tratamiento empírico, ¿no? Depende de cada sitio, pero en mi hospital no podemos estar viendo a los pacientes cada semana en la consulta, porque eso acabaría con la consulta, ¿no? Y muchas veces con los tratamientos médicos fracasas o tienes un éxito parcial. Entonces es importante estar convencido de que lo que estás haciendo va en la dirección correcta, ¿no? O sea que yo creo que por eso esto es importante. Yo también, simplemente para cerrar la sesión, también remarcaría que con este protocolo a veces también descartamos la cardiopatía, ¿no? Es decir, hay muchos pacientes que van etiquetados y va con 35 pastillas, y yo creo que una de las indicaciones mejores que he encontrado haciendo este protocolo es que a lo mejor hay un 20% de pacientes que llevan 5 pastillas del corazón y cuando le haces el estudio pues no tienen nada, ¿no? Es todo normal, efectivamente. Entonces te quedas muy tranquilo retirando medicación, y a veces quitando la medicación me dicen, ahora me encuentro bien. Digo, bueno, pues es un... ¿no? Entonces yo creo que como sumario, ¿no? Pues este caso pues es hemos acabado diagnosticando enfermedad, podemos dirigir un poquito el tratamiento, pero yo animo a todos a sumarse un poco, a no quedarse simplemente con la coronariografía y ir un pelín más allá, ¿no? Y yo creo que con esto cerramos ya el Cardio TV. Espero que os haya gustado y muchísimas gracias por vuestra atención. Buenas tardes. Buenas tardes nuevamente. Ojalá pudieran corroborar que efectivamente se está viendo y se está oyendo. Voy a compartir la pantalla con ustedes, y lo que tendría que estarse viendo efectivamente es una placa de ateroma y unos glóbulos rojos dibujaditos. Háganme saber si lo ven para que comience efectivamente con la presentación. Sí se ve, doctor. Buenas Perfecto, tardes. muchas gracias. Bien, vamos a hablar hoy de la angina estable, lo que vendría siendo cardiopatía coronaria crónica. Pero para comenzar, debo hacer hincapié en un concepto interesante, que es el fenómeno de ateroesclerosis. Como lo está diciendo la imagen, es una dureza y un engrosamiento fuera de lo normal de las paredes de las arterias por formación de placas, que es la clave de lo que voy a conversar con ustedes hoy. Estas placas de ateroma son un depósito de material en forma de lípido en la íntima de las arterias, que deriva del griego atero, que significa papilla de grasa, y escleros, que significa duro. De hecho, la esclerodermia deriva de ahí también, ¿no? Piel dura. Escleros, duro. El fenómeno ateroesclerótico es el depósito de este material graso en el interior de la pared arterial, disminuyendo la luz cavitaria, y a veces puede ser como estos pequeños pólipos o verrugas que se ven en el interior de las coronarias, y a veces lo que pasa es que pues oblitera un porcentaje notable de la circulación coronaria. Esto es de curso crónico, empieza en un periodo temprano con la presencia de pequeñas células espumosas que terminan formando la estría grasa, la cual con el tiempo forma una matriz dura de placa de ateroma que finalmente se ulcera, se rompe
y se trombosa, generando el fenómeno ateroesclerótico, aterotrombótico de síndrome coronario agudo. Si ustedes ven esta imagen, es una arteriografía coronaria, y les voy a pedir que reparen en este pequeño segmento que migra. Es un coágulo, un pedazo de placa que migra hacia territorio distal, y cuando uno es jovencito piensa que esto es lo que va a pasar habitualmente. Este trozo de placa que migra, o un coágulo que migra, y eso es lo que en fantasía termina sucediendo porque no es lo que pasa usualmente. El fenómeno fisiopatológico que vamos a repasar muy rápidamente es diferente de esto, es un poco distinto. El fenómeno aterotrombótico tiene dos condicionantes, la ateromatosis y la trombosis resultante, la migración del trombo, como hemos visto, o fenómenos más o menos parecidos. Una verdad indiscutible es las arterias no son tubos, por lo menos no son tubos en el concepto de la plomería, y vale la pena que hagamos un par de aproximaciones históricas para saber exactamente dónde estamos y para dónde vamos. Muy probablemente ustedes hayan escuchado, este es un segmento patrocinado por el History Channel, a lo mejor han escuchado ustedes que en una de las guerras médicas entre medos y persas, pues se enfrentaron atenienses contra persas, y finalmente los atenienses, contra todo pronóstico, terminaron ganando la batalla. Lo que sucede es que ellos habían prometido que si perdían la batalla, la ciudadanía entera iba a cometer un suicidio en masa e iban a desaparecer todos los atenienses y no tenía que haber nadie que cuente esa historia. Por lo menos eso es lo que dice la historia. Y como ganaron, contra todo pronóstico, había que ir corriendo a avisarles para decirles no hagan nada porque en realidad hemos triunfado, no ha pasado nada, por favor, espérennos. Entonces, terminada la batalla, enviaron a un chasqui, a un corredor, a un emisario, y él recorrió toda la distancia que está marcada en azul en la imagen, que es la llanura de Maratón, una distancia estimada en 50 estadios, más o menos 41 kilómetros, 42 kilómetros si es que no somos estrictos, 41 kilómetros, 192 metros, y el individuo que corrió todo eso llegó a la meta, llegó a la ciudad, y dijo en griego antiguo, regocijaos, regocijaos, hemos triunfado, y se murió. Eso se considera que es el primer evento isquémico coronario registrado atribuible a esfuerzo físico. Desde ese entonces hasta ahora, la carrera de la maratón ha quedado como un testigo a través de los siglos de este hecho histórico. Y esto que están viendo ustedes es la puesta al día del 2021 sobre la prevalencia de enfermedad cardiovascular, que estima que para el 2019, en periodo prepandemia, existían en el mundo 523 millones de personas con enfermedad ateroesclerótica. Lo dramático de esto es que el capítulo 19 de todo este documento habla de ateroesclerosis subclínica, es decir, cambios dentro de las arterias con formación de placa ateromatosa que no da manifestaciones clínicas. En el transcurso del video que hemos visto antes de comenzar esta clase, se ha hablado del MINOCA. ¿Y qué es el MINOCA? Es el infarto de miocardio sin arteria coronaria obstructiva. Es decir, hay infartos con coronarias perfectamente normales. También, como lo decía el video, se invoca que muy probablemente sean problemas de vasoespasmo coronario o vaso muy pequeño ateromatoso, es cierto, subclínico en principio, que termina produciendo una angina microvascular, un problema de la microcirculación. Muchas de las investigaciones están desarrolladas en esa línea. Y fíjense ustedes, estas son las 6 posibilidades, ha sido publicado esto hace un par de años, las 6 posibilidades de destrucción de las arterias coronarias. Aquí tienen
una imagen eco dentro del vaso coronario. Ese procedimiento se llama IBUS o IBUS, es ultrasonografía intravascular, y aquí vemos coronaria proximal, media y distal en las 6 fotografías, y vemos que en algunos casos se rompe la placa de ateroma, en otros casos se superpone placa sobre placa, en otros casos hay cavitaciones intraplaca, aquí es la superposición de placa sobre placa, hay la formación de coágulos sin ruptura de placa, coágulos detrás de la placa. Vemos el espasmo coronario, voy a hacer una aproximación de este espasmo coronario, movimientos de la íntima, o puede haber disección espontánea, cosas que pasan dentro de la arteria que son el resultado de alteraciones en la circulación coronaria, en la circulación cerebral, en la circulación esplácnica y pulmonar y en la circulación de extremidades inferiores. En todos los casos mediadas por inflamación. Hay un problema inflamatorio que puede afectar incluso el árbol vascular pulmonar. Este vaso inflamado va a hacer que se formen mediadores de la inflamación, inhibición de la migración de macrófagos, bradikininas, histamina, leucotrienos, la baja producción del óxido nítrico, la formación de peróxido de hidrógeno, y las nanopartículas y las células endoteliales van a alterar la filtración de las proteínas plasmáticas hacia el espacio linfático cerrado, aumentando de esta manera la permeabilidad hacia el lado linfático y produciendo un severo trastorno homeostático que representa inflamación. Esta inflamación va a formar poco a poco una placa ateromatosa con depósitos de colesterol en la túnica íntima, con proyección hasta la media, que va a tener a la hipertensión, a la diabetes, a la dislipidemia, a todo lo que es resistencia a la insulina y a los factores de coagulación como implicados en estos fenómenos aterotrombóticos. La anemia es uno de los últimos invitados que ha demostrado que aumenta el riesgo de evento cardiovascular. ¿Cuál es el resultado final? Tenemos un músculo cardíaco que en algún lugar crea una placa de ateroma. Esta placa de ateroma se rompe, como vamos a ver en un instante, y la ruptura de la placa genera, a través de fenómenos inmunológicos e inflamatorios, la formación de un coágulo que trata de reparar lo que se rompió la placa. La placa rota, que de hecho no debería estar ahí, la placa rota es la que genera todos estos cambios, y el coágulo que se forma para tratar de resolver la ruptura es la que termina obliterando por completo el vaso, lo que lleva al infarto de miocardio en porción distal. Estos fenómenos vasculares, cerebrovascular, cardiovascular o vascular periférico, como vamos a ver en un instante, solo dependen del tiempo. Y a veces hay más de un territorio comprometido. Hay pacientes que tienen accidente cerebro y cardiovascular, o vascular periférico y cerebrovascular, o los tres. Todo esto conlleva una mortalidad inmediata del 30%. No siempre suceden los tres, gracias a Dios. A veces, accidente cerebrovascular, las salas de neurología están llenas de pacientes que han sufrido ese tipo de problemas, cardiovasculares o vasculares periféricos. Ahora, dentro de esta secuencia histórica, vale la pena mencionar una histórica descripción hecha en 1768, es decir, 251 años atrás, que ha sido publicado en el Royal College of Physicians of London, que es estelar de verdad. Es William Heberden, el de los nódulos de Heberden, de la artrosis, que habla de la angina de pecho por primera vez como un síntoma, como un padecimiento global y como sinónimo de una enfermedad. Sir William Heberden, porque británico, fue elevado a título de caballero y se murió en 1801,
Dice textualmente en la publicación: existe una enfermedad de tórax que se caracteriza por síntomas intensos y peculiares, cuya importancia está relacionada con el peligro que encierra y que no es demasiado rara, por lo que merece ser comentada con la debida extensión. Dada su localización y la sensación de opresión que le acompañan, no parece incorrecto denominarla angina de pecho. Esta es la primera publicación de este caballero en esta obra en 1768, que empieza a mostrarnos que la aterotrombosis de vasos coronarios es parte evidente de una respuesta multisistémica inflamatoria fundamentalmente. Vamos a hablar de angina estable. ¿Qué es la angina estable? Es un problema de obstrucción, es cierto, pero tiene como dato un dolor torácico. Vamos a hacer énfasis en eso. Es un tipo de dolor torácico que no ha sufrido cambios en su manera de presentarse en el último mes. Los más puristas dicen que en los últimos 90 días, 3 meses. Es un paciente que, para que podamos evaluar su severidad, acudimos a la clasificación canadiense de enfermedades cardiovasculares, a la que vamos a hacer referencia ahora, pero la clave es: el paciente con angina estable no tiene cambios. Por eso su nombre estable se mantiene más o menos estática. La gradación de la escuela canadiense dice: grado 1 de angina estable es un paciente que tiene actividad física habitual, que no produce síntomas o solo se presentan estos: dolor torácico en el medio del pecho, irradiado hacia la mandíbula, todo lo que conocemos como dolor anginoso típico, pero solo en esfuerzos extremos o duraderos. El grado 2 de la angina estable es un paciente que tiene ligera limitación a su actividad física, la ordinaria, tiene problemas al subir más de un piso y que tiene problemas al andar a paso normal por 2 cuadras. Por eso, lo usual es que en la anamnesis preguntemos: caminando a paso normal en plano, más o menos ¿en cuánto tiempo se cansa? El grado 3 de la angina estable son pacientes que tienen limitaciones importantes a su actividad física habitual, aparece apenas al caminar una cuadra o subir un piso, y el grado 4 es la incapacidad de realizar cualquier tipo de actividad física sin la molestia. Es un paciente que puede llegar a tener molestias incluso de reposo. Para tener algo de pericia clínica en el diagnóstico de angina, que tiene que ver con el fenómeno tromboembólico y que tiene que ver con el fenómeno de placa que vamos a describir en un instante, la anamnesis del dolor se puede agrupar en 3 categorías: la angina típica, el dolor torácico típico, el dolor torácico atípico, o un equivalente de dolor torácico, y el dolor no anginoso, que tiene para esta pericia clínica 3 preguntas y un signo característico. Las preguntas: ¿el dolor es al medio del tórax? ¿Sí o no? La mayor parte de las personas está convencida que el corazón está a la izquierda, y eso no es verdad. El corazón ocupa el mediastino. Entonces, el dolor típico del problema anginoso clásico es centro torácico. ¿Está desencadenado por el ejercicio? Clásicamente desencadena el ejercicio el dolor anginoso. ¿Desaparece con el reposo o el uso de vasodilatadores como la nitroglicerina? Habitualmente sí. Esas son las 3 preguntas. ¿Y cuál es el signo? El paciente, el signo que muestra es de un puño. Señala el dolor como si fuera un puño. No lo señala como si fuera un dedo. Entonces, cuando el paciente dice cómo le duele, normalmente hace un puño para mostrar el tipo transfixiante, opresivo del dolor de la angina estable. No señala con un dedo. Reitero, para la pericia clínica, las 3 respuestas afirmativas más el signo del puño tiene un 99% de posibilidades de ser una angina típica. 2 respuestas afirmativas puede llevarnos a pensar en dolor torácico atípico. Y es, por supuesto, una incertidumbre que nos obliga a hacer pruebas de laboratorio. Si una o ninguna de las preguntas hechas se responde de manera afirmativa y el signo es del dedo y no del puño, es muy probable que el dolor no sea anginoso.
La causa más común de esta angina estable es el fenómeno ateroesclerótico con estenosis significativa. ¿Qué significa significativa? Más del 60% de obstrucción. Y la placa se considera estable, centradita, de bordes lisos, íntegra, con muy poco poder de formar trombos, es decir, una placa limpia, una placa quieta, una placa estable. El centro o núcleo de la placa habitualmente no está en contacto con la sangre, entonces la estenosis, la obstrucción del vaso sanguíneo se va haciendo poco a poco y el flujo que permite pasar va disminuyendo, pero muy despacio. Entonces el paciente normalmente no se percata de la fatiga que causa el tener una disminución del flujo sanguíneo distal en reposo. El problema es cuando empieza a hacer algo de actividad física, porque ahí sin duda empieza a notarse la clínica. ¿Por qué? Porque empieza a aparecer una mayor demanda de oxígeno miocárdico distal y menor aporte porque hay una placa que está disminuyendo la luz vascular. Entonces la sangre no pasa como debiera pasar. Fíjense ustedes estas dos imágenes. La primera, tenemos que ver qué es lo que pasa con el endotelio y fíjense ustedes, esa es una placa estable, la del puente moviéndose, no quebrándose. Esa es una placa estable. La otra, que es un pedazo de hielo que se ha caído de un iceberg, eso genera un fenómeno tsunami. Entonces, una pequeña muestra termina causando un desastre vital. Lo que estamos viendo como ruptura de placa, ruptura de iceberg, el fenómeno tsunami, es la angina inestable. En cambio, la placa quieta, esa es placa estable. El fenómeno de placa quieta, de placa quiescente, de placa quietita, es la que da lugar a la angina estable. Ahora, hay evidentemente un umbral de isquemia. Un paciente hace el mismo ejercicio y hay variables respuestas al mismo ejercicio. A veces uno hace cosas muy ligeras y la respuesta del vaso está exacerbada, y a veces hace uno ejercicio intenso y el vaso está vasodilatado. Entonces, lo que podemos hablar en relación a una placa estable es con un cierre quieto, un cierre fijo, un cierre sin modificaciones. Por eso el paciente no tiene grandes cambios en relación a su sintomatología, y es por eso que la angina estable es una angina crónica. Obviamente, mucho más raro es que esto, que trata de mantener un equilibrio, se convierte en una placa complicada con trombosis, lo que hace que ese paciente de estable pase a inestable. Este es un vaso normal. La disfunción endotelial nos da lugar a depósito de grasa por debajo del endotelio. Uno hace estudios en la formación de placa. Al principio los estudios no invasivos son normales. El incremento de la placa hace que exista un remodelado intravascular. Todo este periodo es clínicamente silencioso, y cuando hay una obstrucción ateroesclerótica notable, con un paciente que ya muestra pruebas anormales no invasivas, estamos hablando de un paciente potencialmente anginoso, clínicamente aparente, que puede erosionar la placa, romper la placa y dar lugar a un infarto agudo de miocardio. Un electrocardiograma normal no excluye el diagnóstico. De hecho, en el 35 a 50% de los pacientes en reposo, el electrocardiograma es normal, aunque los cambios de la onda T o el infradesnivel del segmento ST podemos encontrarlos como los datos más característicos. En la angina variante, en la angina vasoespástica, en la angina de Prinzmetal, o como hoy se la conoce, en la angina secundaria a espasmo de vasos coronarios no obstructivos, se puede encontrar un supradesnivel del segmento ST. Hay otras alteraciones que son equivalentes
bloqueo completo de rama izquierda o datos de crecimiento ventricular izquierdo por sobrecarga sistólica. Y, ojo, el hecho de que aparentemente el segmento ST que está supra o infradesnivelado se normalicen, pues no quiere decir que haya desaparecido el grado de isquemia. Le hacemos placa de tórax, salvo que haya falla cardíaca, la placa es completamente normal. Es posible que encontremos tamaños moderadamente incrementados de la silueta cardíaca. Es posible que en un azar del destino se pueda ver calcificación de las arterias coronarias. Sin embargo, ese es un grado muy avanzado y muy poco visto. La ecocardiografía nos puede dar algo más de datos por función ventricular valorada a través de este método complementario, alteraciones en la función regional, específicamente algún segmento que esté disfuncionando, y el hecho de poderles hacer un eco de esfuerzo. Se puede hacer ergometría, una prueba de esfuerzo graduada con registro electrocardiográfico que tiene sensibilidad y especificidad del 60 al 80% específicamente, que generalmente se indica a todo paciente con angina estable, que tiene como propósito hacer el diagnóstico, tratar de establecer el pronóstico, definir cuál es la capacidad funcional que tiene el paciente y permitirnos evaluar el tratamiento, y que se va a manifestar por elevaciones de 2 o más milímetros del segmento ST, pacientes que hacen hipotensión arterial, hacen desencadenamiento del dolor torácico o cambios precoces del electrocardiograma, donde no hay más duda. Puede haber infradesniveles del segmento ST, puede haber modificaciones a partir de los 80 milisegundos del punto J, que es el lugar donde el QRS termina y empieza el segmento ST. Se pueden hacer estudios de ventriculografía con tecnesio 99 a través de medicina nuclear. Las respuestas pueden ser de mal pronóstico si es que la fracción de eyección cae a menos del 50% en reposo, o no supere el 50% durante el esfuerzo, o que disminuye el 10% en el esfuerzo, o que aparezcan zonas de contractilidad anormal en la prueba ventriculográfica. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues en realidad se hace con las 3 primeras. Clínica, cambios de laboratorio y cambios electrocardiográficos. Se puede hacer un eco, se puede hacer un cateterismo cardíaco, por supuesto, pero los 3 primeros son característicos. ¿Qué es lo que sucede? La característica clínica es el dolor torácico opresivo, como en cinturón. El tipo de dolor es fundamental, tienen un gráfico que representa el tórax, es un dolor localizado medio esternal. Reitero, hay mucha gente que está convencida de que el corazón está a la izquierda y eso definitivamente no es cierto. Las irradiaciones en cinturón al dorso o a la mandíbula son características de gran intensidad, de una duración que excede los 20 minutos y que habitualmente está relacionado con el esfuerzo físico. Lo que está sucediendo como angina estable es que aparece clásicamente con el esfuerzo, no ha habido cambios en el patrón de su presentación en el último mes y que probablemente por su grado de cronicidad no representa un riesgo de complicaciones de manera inminente o que tenga un curso malo en el futuro inmediato. Desde un vaso normal hasta la aparición de la estría grasa y la formación de una placa fibrosa, todo este periodo es clínicamente silencioso. Cuando hay formación de placa ateroesclerótica o ateromatosa con un compromiso de más del 60%, estamos hablando de angina estable, y cuando se complica la angina estable con ruptura de placa, pues vamos a angina inestable, a infarto agudo de miocardio o a muerte súbita. Una aclaración pertinente. Seguramente cuando vean síndrome coronario agudo mañana van a hablar de la angina inestable. La angina inestable tiene modificaciones en cuanto al dolor, su presentación, los motivos recurrentes que la causan, las cosas que lo calman en el último mes. La estable no cambia en el último mes. ¿Qué pasa si en este minuto yo debuto con un dolor torácico tipo angina? ¿Dónde me clasifican? ¿En estable o en inestable? Porque estoy debutando en este momento. Por definición, se me tiene que catalogar como angina inestable, porque el estable no ha tenido cambios en los últimos 30 días.
Yo estoy debutando como inestable porque ayer no tenía nada y hoy sí. Entonces ya es un cambio en los últimos 30 días. De hecho, es un cambio en los últimos 2 días. La angina de pecho estable, característicamente dura unos minutos, habitualmente menos de 20. Comienza con la realización del ejercicio, cede con el reposo o con el uso de vasodilatadores del tipo de los nitritos o de los nitratos y se desencadena más o menos de manera predecible con el mismo estímulo. Por eso uno se da cuenta de que le va a venir una crisis de angina porque esa angina se comporta de manera predecible. Es una angina que tiene la placa quieta, tiene una disminución de la luz vascular constante, tiene una disminución del flujo distal permanente, una constante, un clásico, se maneja con bajos flujos, lo que al momento de hacer ejercicio aumenta la demanda y desencadena la crisis de angina. Pero precisamente por esa cronicidad y su predictibilidad se puede considerar estable. Siguiendo con esto, para rematar qué es lo que pasa con la angina en general, la angina estable y su manejo, ya muchos años después, en 1912, James Herrick hizo una de las más interesantes aproximaciones acerca de los dolores torácicos y las obstrucciones de las ramas, donde el paciente no se moría, el paciente sobrevivía. Incluso el tronco principal, como dice en este texto, puede a veces ser obstruido y el paciente permanecer vivo. Son pacientes con largas placas ateromatosas que infelizmente no tienen manifestaciones clínicas durante el reposo, solo durante el ejercicio. Entonces, son pacientes susceptibles de ser catalogados como portadores de ateromatosis subclínica. Durante mucho tiempo se ha pensado en la embolización de carótidas y los mecanismos de formación de trombos y el desarrollo de la enfermedad ateromatosa. Y a medida que va pasando el tiempo, se ha visto cómo hacer diagnóstico en los grupos de pacientes que normalmente parece que no tienen síntomas. Este es parte del estudio de evaluación de pacientes asintomáticos que van haciendo incrementos de la placa de ateroma visibles a través de métodos complementarios como presencia de placa y lumen residual, pero tratando de visualizar una arteria que sea superficial. Las coronarias las vamos a tener que ver a través de angiografía y eso es un poco más invasivo. Entonces ha empezado a verse la correlación que les mencionaba al principio de circulación en extremidades inferiores y de circulación en sistema nervioso central. Entonces, la placa en carótidas es una de las claves para la determinación de obstrucción y de formación de placa en el caso de enfermedad cardíaca coronaria. Este estudio, el estudio PESA, que es el estudio de la progresión de la detección de aterosclerosis subclínica, tiene un protocolo que está liderizado desde hace 10 años ya por expertos españoles, donde se hace un estudio, se firma el consentimiento informado, hay pacientes que hacen un chequeo anual, hay otros que no, pasan a ser el grupo control, se hacen estudios básicos de imagenología y algunos un poco más complicados, estudios avanzados como la tomografía de emisión de positrones, por ejemplo, para tratar de definir qué es lo que pasa con este grupo asintomático. Se ha tenido durante mucho tiempo el pensamiento de las placas moderadas vulnerables y se ha visto que para tratar de entender qué es lo que pasa con la vulnerabilidad de la placa, que la hace estable o la hace inestable, se tiene que ver qué es el constituyente de cada placa. No es solo grasa. Fíjense, dentro de la circulación hay HDL colesterol, es fundamental el HDL colesterol o buen colesterol, es el colesterol que limpia la basura, es el que se lo va comiendo el interior, como los muñequitos Pac-Man se van comiendo a los fantasmitas dentro de ese juego. Lo ideal es tener el HDL
alto, eso es lo ideal. Pero importante también es el tamaño de las partículas de HDL colesterol, su funcionalidad y su número. ¿Por qué? Porque como eso está en el caudal circulatorio, resulta que también hay inhibición de la migración de macrófagos, leucocitos, micropartículas, factores inflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa, las interleucinas, fundamentalmente la interleucina 6, daño mitocondrial. Esta cápsula fibrosa tiene, como ha habido inhibición de la migración de los macrófagos dentro del tejido fibrótico, hemoglobina libre, una cápsula fibrótica que no es solo grasa, que va progresando hacia el interior, disminuyendo la luz cavitaria y quedándose adosadita al vaso sanguíneo. Como les decía, esto pasa no solamente en coronaria, pasa en carótida y pasa en el árbol ileofemoral. Entonces, se han hecho evaluaciones para definir qué territorio tiene alteraciones ateroescleróticas coronarias y fíjense ustedes, este es el estudio PESA, el estudio de prevalencia y distribución de la extensión de la aterosclerosis subclínica. Se ha visto que cuando hay un 25% de calcificación coronaria en hombres, 1 de cada 4, puede llegar a haber 36% de presencia de placas en arterias carótidas, 26% en aorta abdominal y en el sistema iliofemoral hasta 53%. Es decir, en un cuarto de pacientes con placas seguramente va a haber compromiso carotídeo y ciertamente va a haber iliofemoral, que es evidentemente mayor. En las mujeres la proporción es más o menos parecida, aunque los números son más bajos. El 5% de las mujeres que hacen evento coronario, en un 24% tienen placas carotídeas y en un 29%, casi en un tercio, ileofemorales. Entonces existe una relación directa y se puede aproximar uno a evaluación de cómo está su coronaria a partir de cómo está su carótida. Una enfermedad de un vaso, de 2 vasos, enfermedad multivaso, y fíjense ustedes, hombres en un simpático azul, mujeres en un rojo, enfermedad carotídea, de acuerdo a la edad, va incrementándose la ateromatosis carotídea a medida que uno se hace más viejo, la calcificación coronaria mucho más frecuente en hombres, no exenta en mujeres, la enfermedad aórtica a medida que va progresando mucho más importante en el hombre, y la enfermedad ileofemoral, la que representativamente es mayor. Entonces, probablemente la exploración ileofemoral nos ayudaría mucho más que la carotídea, pero la aproximación es mucho más fácil en el cuello que en región inguinal. Este mito de la placa vulnerable ha mostrado que hay factores protrombóticos y factores antitrombóticos que tienen que ser parte de todo este mecanismo. Claro, cuando hay más factores que generan la trombosis, el riesgo de ateromatosis será mayor. Y en general se ha visto dentro de todo este gran grupo solamente un detalle, que lo voy a mostrar aquí en grande. El estudio multivariado ha mostrado que hay una variable que es independiente y de mal pronóstico, que el paciente sea diabético. Es el único factor verdaderamente importante que vale la pena considerar como comorbilidad importante. De hecho, muchos estudios consideran que el paciente diabético es un equivalente coronario de angina estable. ¿Qué es lo que sucede en estos estudios? Se observa que al principio no habría ningún tipo de modificación y en algunos casos la placa, que la voy a mostrar acá, ha sufrido un cambio con un incremento al cabo de 6 meses de evolución. Vamos a ver esta pequeña imagen de una placa carotídea evidentemente mayor, el mismo paciente, el mismo curso evolutivo y la misma formación de calcio. El calcio, en las máquinas que hacen estudio de score de calcio, se pintan de rosado. Por eso las vértebras se pintan de rosado, las costillas de rosado, el esternón de rosado, y esta emergencia de la coronaria de color rosado, que es lo que hay que hacer en el cálculo
de la calcificación y del riesgo cardiovascular de pacientes con angina estable. ¿Es importante hacer la evaluación? Sí. ¿Por qué es importante? Porque la mayor parte de los pacientes que hacen angina estable, pues son pacientes que permanecen asintomáticos durante mucho tiempo. Solo el esfuerzo los revela, pero el problema está en que a medida que uno se hace más viejito, el esfuerzo físico también cede, disminuye la actividad física y pues se desencadena con menos frecuencia por actividad espontánea. Por eso vale la pena hacer una evaluación de las placas ateromatosas relacionadas a otros territorios vasculares que son los que van a dar la clave. Este estudio, parecido al PESA, este es el varón del PESA y este es del estudio AWHS, ha mostrado que 25% tenía 33 o 35, perdón, y 52% carotidia y iliofemoral, y el estudio AWHS ha mostrado que 38% de pacientes con problema cardíaco llegan a tener 33, menos carotidio, pero más iliofemoral. Por eso, probablemente haya que apuntarle a otro territorio más superficial para poder hacer la aproximación. Lo que ha revolucionado la última década es para hacer el diagnóstico de fenómenos aterotrombóticos subclínicos, que es lo que sucede con la angina estable, que es angina crónica, con una placa estática, quieta, quiescente o estable, pues tratar de hacer diagnóstico antes de que se suceda el fenómeno aterotrombótico agudo. Las muestras, este es un resumen, los resultados de esta aterosclerosis subclínica evaluada ha encontrado presencia de esto en 72% de los participantes de estudios multicéntricos y las placas han sido evidentemente mucho más frecuentes en femoral, seguidas de la calcificación en coronarias y las placas carotídeas. Hay una relación directa, no solo con eso, sino con estos 6 procesos que vale la pena considerar también y que parecían divorciados o por lo menos no emparentados con el fenómeno ateroesclerótico. La relación de la hipertensión arterial y la función cognitiva, la enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular, los factores de riesgo detectados a edad temprana con alteraciones de la capacidad cognitiva, gente que se va volviendo mentalmente más viejita que físicamente, y los cambios de la circulación cerebral y el desarrollo de la demencia vascular y de la demencia no Alzheimer en pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares. Entonces, hay que buscar no solamente a la placa como tal, no hay que solo buscar carotídeas o iliofemorales para tratar de identificar, sino equivalentes a enfermedad cardio o cerebrovascular en el comportamiento de los ancianos. ¿Qué se tiene para la década del 20? Tratar de establecer riesgo en gente joven y asintomática. Se sigue trabajando en estos grupos de pacientes, fundamentalmente basados en el estudio PESA que les había mencionado y el modelo basado en este estudio que utiliza la edad, la presión arterial sistólica y 10 análisis de sangre, permite hacer modificaciones de la ingesta dietética para tratar de descartar la posibilidad de evento isquémico coronario a largo plazo. Con el tiempo han ido pasando muchos cambios, han ido estableciéndose algunos exámenes complementarios sofisticados y se ha empezado con el genoma, con el transcriptoma, el proteoma y el metaboloma para relacionar el medio y la enfermedad cardiovascular. Hoy se está viendo pues la relación de enfermedades cardiovasculares con otras enfermedades del sistema inmunológico y del tubo digestivo inclusive, relacionados con las modificaciones de el contenido de bacterias en el intestino grueso. Se está viendo
qué importancia tiene la dieta y la formación de fermentos para la formación de enfermedades cardiovasculares. Y han debido leer ustedes también que existe una relación invocada y corroborada en algún estudio de la presencia del Helicobacter pylori, que normalmente está en tubo digestivo, fuera de él para la formación de eventos aterotrombóticos, ateroescleróticos y desencadenamiento de un evento isquémico coronario a partir de una placa estable solo por estar fuera de su hábitat, el tubo digestivo, y pasar al torrente circulatorio. La microbiota está tomando también un papel fundamental en la actualidad. Desde el 2006 hasta la fecha se han hecho cálculos para definir qué se puede encontrar, por ejemplo, como parte de biomarcadores de enfermedad cardiovascular. La formación de placa, el LDL oxidado, la reacción de la cadena de la polimerasa, las interleucinas, el fibrinógeno, el factor de necrosis tumoral, por ejemplo, a cambiar en placa inestable y en ruptura de placa, a buscar otro tipo de inhibidores de las peroxidasas, cambios mucho más sutiles que terminan en estabilización y solicitud de pruebas más complicadas como el dímero D, el factor de necrosis tumoral nuevamente, los péptidos cerebrales, las interleucinas de ultra alta sensibilidad y ahora el BNP y el ProBNP, que son los péptidos atriales para el diagnóstico de múltiples entidades, desde sepsis hasta evento isquémico coronario. Lo que se ha ido viendo con el tiempo, como parte del desarrollo también, es que en un principio, por ejemplo, la albúmina se diferenciaba en miligramos por mililitro, y a medida que ha ido pasando el tiempo, pues las unidades en las que se medían han ido bajando. Por ejemplo, la albúmina, 50 miligramos por mililitro, la aptoglobulina, 1 miligramo por mililitro, las inmunoglobulinas en 1 microgramo, y las troponinas, la T3 libre, la hormona, la triiodotironina, la TSH o el ProBNP-NT en picogramos por mililitro. Se está progresando a hacer diagnósticos evidentemente cada vez más sofisticados en cantidades cada vez más pequeñas de muestra. Se está trabajando en lo que es el sistema del RNA mensajero, la evaluación de las proteínas y los metabolitos a través de inmunomicroensayo, espectroscopía o resonancia magnética para identificación de genes, para identificación de proteínas o metabolitos que puedan servirnos como biomarcadores de diagnóstico diferencial. Se tienen que validar, obviamente, estos biomarcadores y tratar de que sean análisis sencillos y que se puedan hacer como una prueba de embarazo a través de apenas una gota de sangre, una gota de sudor, una gota de orina, para que se pueda graficar y se pueda ver pues las dos barritas que señalarían la presencia de la gente. ¿Qué se hace en relación al tratamiento? Bueno, tratar de estabilizar la placa. Se ha invocado mucho el uso de la aspirina, que es la que están viendo ustedes, en pacientes que han tenido un evento de angina y que tratamos de evitar que se presente otro. Y por supuesto, la prevención está en relación a las cantidades y a la calidad de lo que se consume. Se recomienda que la comida típica del Mediterráneo, con ácido alfa-linolénico, incremento en la cantidad de la cebada, los fitoesteroles, el vino. Todo el mundo dice que el vino, mientras más tinto, más benéfico. Hay gente que termina pensando que el vino o las bebidas alcohólicas van a aumentar la presión arterial. Esa es una falacia que valdría la pena difundirla. Es absolutamente falso que eso suba la presión arterial. El vino, de hecho, es un poderoso vasodilatador, y que la muestra está en que todos los que viven en el Mediterráneo y que son grandes consumidores de vino y que pueden ser grandes consumidores de pasta también, tienen menos cantidad de infarto agudo de miocardio que aquellos que no consumen vino.
la presencia del plántago bata o el calcio, o el cacao, el chocolate, mientras más oscuro, más sano, mientras más claro, más perjudicial. Peligro, peligro, el chocolate blanco es veneno. Los aceites de pescado, que tienen ácidos omega 3, omega 9, omega 6, el beneficio del ajo. Hay sustitutos industriales del ajo ahora, no es necesario espantar al conde Drácula para poder tener salud cardiovascular. Los distintos tipos de té, el té verde, hay tés de distintas hierbas, el salvado de avena como una posibilidad dietética interesante, y los otros estanoles, ¿no? Los beta-citoesteroles y los citoestanoles como parte importante para disminuir el riesgo cardiovascular, la prevención en realidad. Toda la medicina hospitalocéntrica, las que está centrada en el hospital, pues ve pacientes complicados, no ve pacientes en prevención. ¿Qué se está haciendo para tratar de encontrar alguna respuesta? Se están viendo lipoproteínas de alta densidad, un HDL bueno, solamente que casi robótico, unas nanopartículas que traten de liberar la aterosclerosis sintetizando HDL colesterol biodegradable, una especie de limpiador de la tubería que se pueda limitar y además autoproducir y autoconservar. Se está trabajando en eso desde hace como 10 años y se está trabajando en imágenes de nanomedicina en los fenómenos aterotrombóticos y ateroescleróticos inflamatorios. No nos olvidemos que parte del desarrollo de toda la ruptura de la placa o la inestabilidad de una placa que estaba estable tiene que ver con fenómenos inmunológicos e inflamatorios. Se está trabajando en nanopartículas que detectan la posibilidad de esta inflamación desde la migración de los monocitos, algunos desarrollos en relación a las proteasas, adhesiones de las nanopartículas, desde la producción de los glóbulos rojos, su adhesividad, la ruptura de los glóbulos en su natural tránsito hacia la muerte, los fragmentos de hierro libre, una serie de tecnología que está apuntada para resolver a través de pruebas relativamente sencillas, un escaneo, la resolución en emisión de positrones, radioinmunoensayo, nanocristales de oro, fluorina, brechas fluorescentes, radioisótopos, una enorme cantidad de perspectivas, obviamente todas caras, para tratar de detectar tempranamente y evitar que se desarrolle el curso clínico inevitable. Se ha pensado en la inhibición de la migración de los monocitos, en la modulación del estado proinflamatorio de estos monocitos, la prevención de la migración que genera además la inflamación, inhibición de la proliferación del macrófago celular, inhibición de la excreción de citoquinas y proteasas, y la promoción para la migración del monocito desde la placa aterosclerótica hacia la circulación y que se vaya y esa placa con el tiempo se ablande, se haga menos posible su participación, su ruptura, su superposición, su degradación, su ulceración y la muerte. Se están haciendo, les decía, estudios a través de partículas para tratar de estabilizar las placas. Van a ver aquí una fotografía. Son las placas, el interior en realidad de los stents. Son alambritos que parecen resorte de punta bolita, que se introducen para que estén protegiendo la pared vascular y que no se produzcan nuevos coágulos. Van a ver mucho de esto mañana al hablar de síndrome coronario agudo. Y ahí las iniciales, ven ustedes, dice CES, PES, CES con Z, EES y BMS. Si se fijan ustedes, estos resortitos, porque lo que estamos viendo son cortes de los stents, parecen alambre de gallinero. El que más alambre de gallinero parece es el ZES. Son las iniciales, el primero de
un stent recubierto o medicado con sirolimus. El que dice PES es el stent recubierto con paclitaxel. El que es con Z es sotarolimus. El EES es everolimus. Y el BMS es el Bare Metal Stent, el stent hecho de aleaciones metálicas, que es el que mejor se ve. El interior de lo que estamos viendo es la irregularidad al interior de los vasos, porque son pacientes, los pacientes con problemas aterotrombóticos o ateroscleróticos susceptibles a generar nuevos fenómenos aterotrombóticos de ahí. Por eso se retira la placa a través de una coronariografía con algún recurso que trate de liberar la placa ateromatosa y la colocación del stent. Se está trabajando en la medicación de los stents para disminuir los riesgos. Y para el futuro, en un extremo, en este parece que estuviéramos viendo el logo de una camiseta de fútbol de un equipo, pero en realidad lo que estamos viendo es la forma de estructuración bidimensional de una proteína mitocondrial aldehído deshidrogenasa, que tiene este nombre, aldehído deshidrogenasa DH4A1, que es un autoantígeno que trata de generar anticuerpos protectores. Es un autoantígeno como blanco ateroesclerótico para que se estimule la producción de anticuerpos contra la placa ateromatosa. Se está trabajando en confundir al sistema inmunológico y que sea el sistema inmunológico el que se devore a la placa ateromatosa. Hemos visto, seguramente en las noticias ustedes también, que hay personas que aseguran que hay un continente de basura, un continente de plástico que está flotando en el océano y que han estado creando una serie de bacterias que se alimentan de plástico, lo que nos liberaría de ese molesto plástico remanente que está intoxicando a los mares del mundo y a los animales marinos también. Una especie de bacteria come plástico vendría siendo un autoanticuerpo protector que se coma la grasa y se coma pues las placas de ateroma que son perdón, las que producen la aplicación. Ahora, ¿qué hacemos con el tratamiento en un estable? El paciente está estable. ¿Qué le podemos ofrecer como esquema de tratamiento? Fíjense, esta es una publicación del 2019 donde se habla de las drogas antiangina frente a la evidencia sistemática en 50 años de tratamiento. Existe un viejo dicho que se utiliza mucho en pacientes traumatológicos, que es, si hay algo que tienes a nivel óseo que no te está molestando, lo tienes como un padecimiento, pero no te está molestando, no lo molestes, porque si lo molestas, te va a empezar a molestar. Si molestas a una placa ateromatosa, probablemente consigas respuesta de esa placa a partir de fenómenos inflamatorios e inmunológicos. Se ha visto que se puede utilizar cualquier tipo de esquema terapéutico para tratar de evitar la formación de coágulos. Se puede utilizar anticoagulantes, antitrombóticos, estatinas. Sin embargo, el tratamiento termina no siendo todo lo útil que debiera ser. Hay muestras que dicen que, como este, que es un estudio multicéntrico, aleatorizado, que es un registro de varios estudios, que no muestra un beneficio claro. Cosas como le vamos a dar aspirina al paciente para prevenir que no le dé un infarto a futuro. La aspirina no sirve para prevención primaria. Quiere decir que no le puedo dar como vacunas a todos de punta canto para que no haya infarto en ese grupo poblacional, porque no funciona. No funciona así, tratando de evitar el infarto. En quien sí evita el reinfarto es a quien le dio ya. Entonces, se utiliza en prevención secundaria. Lamentablemente ya le dio y queremos evitar que le vuelva a dar. La mayor parte de los medicamentos tienen ese inconveniente. Les decía al principio que los vasos sanguíneos no son un tubo.
pero la verdad es que un tubo inclusive puede llegar a tener fenómenos de ensarramiento progresivo, la formación de calcio, de sarro, de sobreposición dentro de un tubo que es rígido. El tejido biológico con mucha más frecuencia suele ser asiento, básicamente motivado por un desbalance entre el aporte y la demanda. Cuando comemos todo lo que es comida rápida, comida chatarra, cuando no se tiene cuidado con el depósito de grasa, cuando se tiene un desbalance entre triglicéridos, colesterol total, el mal colesterol, el LDL y muy pobre buen colesterol, lo que termina pasando es lo que están viendo en este fierro. Y esto pasa exactamente también en los vasos coronarios. Esta placa quieta no va a hacer nada durante un tiempo. Es posible que se ulcere, se rompa, se trombose, se rasgue, forme coágulos y se convierta en un peligro. Eso es lo que pasa con la angina estable crónica. Es una bomba de tiempo que solo depende de eso, del tiempo y de los gatillos que puedan determinar o desencadenar un cuadro de esta naturaleza. Voy a dejar de compartir y este es el momento de las preguntas.